Y por aquí tengo a una persona, se lo voy a colocar. Lo traje aquí porque yo les he dicho muchas veces, una de las personas más inteligentes que hay en Colombia. ¿Qué más? Eso, córrete un poquito para allá. A ver, listo, ahí, eso. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Audio, prende el audio que no te escuchamos, no te escuchamos. Prende el audio, dale al clic al audio. Ajá. Eh, ¿Por qué traemos a... Hola, hola Germán, ¿ahí me ¿Cómo escuchas ya? estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí Porque me hoy escuchas? viene el genio de Andrés Úsuga. Bueno, primero bienvenido a tu canal, ¿no? Gracias Germán, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho bien. Sé que próximamente nos vas a estar empezando a acompañar muy seguido para que nos comentes lo que está sucediendo en Colombia, consulta popular, todo lo que está sucediendo. Entonces, primero pues agradecerte, la gente te aprecia, hay 1100 personas conectadas en este momento y yo quiero escuchar la voz de un intelectual, de qué es el futuro de Colombia próximamente, de todo lo que está pasando con el gobierno Petro. Nos gustaría escuchar a un intelectual, alguien que realmente sabe de esto. Los micrófonos son tuyos. Gracias Germán. Pues sí, la verdad, me disculpan el outfit, el vestido, pero estoy pues en modo sábado con mi familia, con mis niñas. Está complicado, el panorama del país no es tan claro como muchos creen. Yo veo a mucha gente diciendo como, no, esto definitivamente el gobierno, a ese gobierno nadie lo quiere, eso Ajá. es un gobierno que no va a ganar y creo que se ha bajado la guardia por parte de muchas personas, pero siento que hay dos baluartes que uno creo que ya despertó y te lo agradezco a vos y a mucha gente más que está ahí, a mi coronel Soler, inclusive a algunos generales también, que no voy a mencionar, pero yo creo que hay un despertar del analfabetismo político de las reservas que estuvo como Sí. un león dormido durante muchísimo tiempo y que cuando empezó a despertar, hago la memoria, un homenaje especial para un gran líder y un gran amigo, mentor, mi coronel John Marulanda, que En creo paz que fue el descanse. primero, en paz descanse, creo que fue el primero que empezó con el despertar del de el analfabetismo político de las Sí. reservas. Sin embargo, creo que no se alcanzó, él no alcanzó a ver las reservas con No, organización, no las alcanzó a ver. Mucha pelea ¿cierto? todavía. Exacto. Y creo que todavía hay muchos celos, muchos egos, como siempre te lo he comentado yo en privado, todavía muchos resentimientos, todavía Bueno, mucha gente obstinada, pero eso es un pedazo de lo que creo que va a salvar el país. Y el otro pedazo que no lo veo todavía totalmente convencido, todavía no lo veo totalmente despierto, todavía no lo veo como en modo el país se puede perder si no despiertan, es el empresariado. Yo creo que es un llamado al empresariado, porque esos dos baluartes, las reservas bien organizadas y el empresariado bien organizado, son los únicos que pueden poner lo que hay que poner para poder que esto se salve. vi hoy Alirio Barrera nos hace un guiño, saluda a la reserva muy fuertemente. Ese guiño y esa invitación que tenemos en el Centro Democrático, el más o menos el 9, incluso estos días vamos a vernos con una candidata del Centro Democrático. ¿Será que el Centro Democrático quiere alinearse con nosotros? A ver, Germán, sería maravilloso y contémosle algo al país que creo que de pronto no todos lo conocen. De los partidos, hablemos de partidos serios, ¿no? Sí, Porque aquí hay dos partidos históricos que nacen a mediados del siglo XIX, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que pues podríamos afirmar que gobernaron hasta el 6 de agosto del año 2002. sí. Hasta ahí es muy claro quién gobierna, liberales o conservadores. Luego empiezan una dispersión de partidos y en algún momento hubo muchísimos partidos. Ahí empiezan a salir, no sé, pues, Cambio Radical, los Verdes, que son una derivación de la Alianza Democrática M19, ¿qué más? La U después a mediados de la primera década. Y esa cantidad de garajes que han salido.
Luego en 2013 nace Centro Democrático, no sé si la gente lo sabe, 2013, o sea, tienen 11 años, 12 años van a cumplir ahorita en junio, si no estoy mal, en junio, julio van a cumplir 12 años ya ese partido. Lo que pasa es que ese partido tiene una característica especial. Ese partido es el único que, naciendo en el año 2013, a los 5 años pone su primer presidente. Sí, sí. ¿Cierto? Eso es tremendamente importante, pero mira lo que les iba a contar, para que no se me pierda la idea, Germán. El único partido de Colombia, el único, que tiene en los estatutos un puesto dentro de las juntas directivas departamentales o municipales para los reservistas, bien militares o bien policías, por estatutos. No estoy diciendo que se haya manejado bien o mal, para serle bien sincero, pero al menos lo pensaron desde los estatutos. Hace 12 años, cuando hicieron los estatutos, es el Centro Democrático. Entonces yo creería que es un partido que hay que mirar con mucho detenimiento, porque yo no veo pues que el Partido Liberal, o el Partido Conservador, no lo van a hacer, no lo van a hacer. O el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, fueran a modificar sus estatutos para darle en sus mesas o en juntas directivas regionales, de directorios departamentales o municipales, o inclusive la Junta Directiva Nacional, fueran a modificar para que entrara alguien con las características de reserva. El partido de la U, yo en ese momento era militar, entonces uno estaba muy desconectado. Era el partido de Uribe, se lo robaron, es lo que piensa la gente. Sí, realmente se lo robaron a Uribe. ¿Cómo fue esta transición del partido de la U y el partido Centro Democrático? Contámosle un poquito de historia a la gente, que creo que la gente tiene que saber cosas. Perdón, yo tengo que hacer una pausa. Si ven por qué yo traigo aquí a Andrés Úsuga, me impresiona. Cualquier tema se lo dice puntual, fechas. Es más, estoy seguro que nos va a dar una fecha, porque él es así, nos va a decir el 15 de marzo de... Póngale cuidado. Sigue Andrés, por favor. Ya, pero ¿ya hicimos la pausa o no? No, sí, ya la hicimos. Ah, bueno, ok. Miren, hay que ser claros con algo. Hasta el 6 de agosto, como lo decía ahorita, del año 2002, venían los partidos liberales y conservadores dirigiendo el país, por decirlo así. El 4 de julio del año 91, cuando cambiamos la Constitución, ahí había un presidente del Partido Liberal, el señor César Gaviria Trujillo, hoy presidente del Partido Liberal. Mire pues, que es que la política no quiere cambiar y se resiste a cambiar, ¿cierto? Sí. Mire pues, qué tema tan particular. Es el presidente que se elige con la Constitución del 86, y sigue gobernando con la Constitución del 91 durante 3 años más. Entonces, eso es un presidente. Después le entrega a un presidente absolutamente cuestionado, absolutamente deslegitimado, que la verdad es que no gobierna, sino que se defiende durante los 4 años de gobierno, que era el señor Samper, que yo no entiendo cómo es posible que aún hoy medios de comunicación le den micrófono a una vergüenza de expresidente como el señor Samper. Entonces, otro presidente liberal, 94-98. En ese 94-98 nos conocemos usted y yo, bajo el mandato de un presidente liberal, ¿cierto? No, sí. Aunque yo te conozco desde el 97, mitad del 97. Estamos en la escuela naval y seamos sinceros, cuando uno es cadete, yo antes había sido soldado, entré con el presidente Gaviria a ser soldado, pero uno no entendía muy bien los avatares de la política, pues no lo entienden ni los oficiales subalternos, pero uno sí veía que había cierto tipo de resistencia de los mandos, ¿cierto?, al presidente de la época, porque él tenía que ir por ejemplo, a las ceremonias de grado, ¿tú lo recuerdas? Claro. Y uno sentía, inclusive de cadete, muy pelados, menores de edad, sentía uno cierta resistencia con ese mando. Entonces, ahí había un segundo gobierno liberal, ¿no? Esto es, primer gobierno elegido bajo la Constitución del 91, fue otro gobierno liberal, que le fue muy mal porque no gobernó. Pero los compañeros tuyos se graduaron, ¿fue bajo quién? ¿No fue Pastrana. Sí, yo también, a mí también la espada me la dio fue Andrés Pastrana.
Bueno, Exacto. no me la dio Pastrana, Tu ¿cómo era que se famosa llamaba el comandante estadota. de las fuerzas militares en ese momento? El bajito Tapias, ¿no? Tapias. En ese momento sí, Ajá. pero ojo que ahí pasan cosas. Luego, la deslegitimación del Partido Liberal por el señor Samper, porque le renunció al vicepresidente que lo tenía de embajador en España, que era Humberto de la Calle. Hoy me cuentan, yo no sabía, yo creí que él había renunciado al Partido Verde Oxígeno, pero me dice que fue que llegaron a un arreglo y lo echaron, Lo sacaron ¿cierto? por la puerta de atrás y hay que Exacto, aceptarlo, sacaron a Daniel Carvalho, representante de la Cámara por Antioquia, el precisamente. Rasta, el que le gustaba la Exacto. maracachafa. Y Creo que le sacaron, gusta todavía, sí. le Sí, sí, gusta sí, no es bastante que la le gustaba. maracachafa. Entonces, mire Y pues, ahí hay un gobierno liberal del presidente Samper, la deslegitimación y la vulgaridad de gobierno que el presidente Samper permite que quien descubre el escándalo, que son los narcocassettes, y lo podemos decir yo ya hoy después de tanto tiempo, esos narcocassettes los descubre un comando élite donde habían oficiales navales de inteligencia. La gente no sabe eso. Fíjese el dato de esos que le gustan a usted, sí, sí, sí. escondidos. Esos cassettes, esos narcocassettes, los descubren unos oficiales navales de inteligencia en unos allanamientos en Cali. ¿Activos Esos todavía? ¿Ah? ¿Activos ya No, no? no, no, ya retirados hace mucho rato. Pero mire pues el tema. Esos narcocassettes, y que es un datico de los que de pronto tú no te sabes y de pronto nuestra audiencia tampoco se la sabe, le llegan al presidente saliente Gaviria y le Ajá. dicen, mire lo que hay acá, pero ya había un presidente electo, pero le dicen, usted le va a entregar el mando a un señor que se eligió así, escuche esto. O sea que hoy, no, pero no me va a contar la historia porque la quiero para un programa aparte Ok. del golpe militar que se hubiese dado. Esa todavía no sé, Bueno, dejémosla sí. para un No, programa yo te aparte. debo esa, ¿no? Ajá. Hay un programa que tenemos pendiente que es para contar el cuasigolpe del 24 de julio del 97. Sí. El cuasigolpe. Ahí hay uno y después hay otro en el 99 que se llama el lloredazo. Hagamos un programa de los dos golpes. Esa historia nos Así va. por encimita, ¿por qué no se dio? ¿Por ejército o solamente la fuerza por la que se detuvo? No, pues yo le cuento el nombre de una vez porque pues ya murió y era compañero de mi papá de curso. General Manuel José Bonet Locarno. Así de simple. Él Oh, fue el que no lo permitió. Pero que en no lo paz descanse, permitió. ¿no? Que en paz descanse. Y por ahí hace Entonces, poquito hablamos con otra persona personalmente, ya está muy viejito, que él dijo, pucha, ¿sí o no? Hace poquito. no, y Te hablaste con él. hubiera cambiado la historia. Eso Sí, es sí, sí, sí. definitivo. La historia de este país hubiera cambiado. Pero dale, termino de contar el tema. Entonces, un gobierno liberal que sabiendo que el próximo presidente, que también era liberal, se había elegido con plata del narcotráfico, se queda callado. Gaviria no dice nada. Nada. ¿Sabe qué me entristece a mí, Germán? Que por eso me alegra a mí la democratización de los medios de comunicación, por ejemplo, como el suyo. Que esto es un medio de comunicación. Sí, sí, casi tenemos No, 1100 personas en una sola cuenta. exacto, mire, no hay un solo periodista que haya sido capaz de preguntarle al presidente Gaviria de frente, presidente, ¿usted por qué conociendo los narcocassettes permitió que el presidente Samper se posesionara? ¿Pero qué podía hacer? ¿El presidente de la República? Sí. Contarle el país. Ah, ya, Contarle el contarle el país. país. Pero Claro. legalmente eso sería un golpe, porque todavía no hay cosa juzgada, ¿no? No, 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 es que no importa. Le tenía que contar al país, vea lo que me llegó. Este Pero señor no ya se podía eligió. impedirlo. No podía No, él no impedirlo. podía impedir la posesión, pero yo creo que el país sí hubiera reaccionado antes de que se hubiera posesionado Samper. ¿Sabe quién fue hasta Palacio de Nariño con los cassettes? Andrés Pastrana. Fíjese Sí, usted. Andrés Pastrana fue el que lo sacó adelante, sí. Exacto. Y por eso es que cuando se termina el gobierno Samper, se monta un gobierno conservador. Y ahí pasa algo que es supremamente importante. Y es, hay gente que está haciendo la fila para reemplazar al presidente Pastrana. ¿Listo? Sí. Presidente conservador, que había sido alcalde de Bogotá, que había sido senador, cosas que ya la gente no se acuerda. Cuando alguien se vuelve presidente, como que se olvida todo el otro recorrido que a la gente ha hecho. ¿Listo? Entonces ahí hay una gente haciendo la fila. ¿Quién es el más evidente,
reemplazo del presidente Pastrana. No sé si tú lo recuerdas. Pues tú eras cadete, yo era guardia marina. No Del sé si... evidente del presidente Pastrana, Sí. no sé, no, no. La, Noemí Sanín Posada. no, sí, iba a meterme ¿Te por el lado de acuerdas? María. Yo sabía que era una mujer, iba a decir Marta Lucía, iba a decir Marta No, Lucía. no, no, Pero todavía sabía que no. era por No, una mujer. claro, Noemí Sanín. ¿Por qué? Porque ahí ya ella empezaba a quitarse el remoquete de conservadora, que siempre había sido el Partido Conservador, pero ella ya empezaba a alejarse un poco porque a Pastrana tampoco finalizaba muy bien. ¿Y por qué no finalizaba muy bien? Porque le había dado la oportunidad a las FARC y las FARC habían Sí, decepcionado al país. Entonces ya ella empezaba a decir, no, aquí cabe todo el mundo. Yo no soy sí. solo conservadora, yo soy... y mira otra cosa que también hay que tener en cuenta. Estos conservadores o liberales de esa época eran conservadores y liberales, pero hacían acuerdos y Noemí fue canciller, Claro. pero de un presidente liberal. Fue Oiga, ministra de sí. Comunicaciones de un presidente liberal. Claro, De un yo presidente, no, ¿sí me claro. entiendes? Claro, entonces si ves cómo funcionaba el asunto. Sí, Y ahí hay gente que está y yendo, funciona todavía igual así. funciona, exacto. Entonces habían dos cabezas. Por el Partido Liberal quería Horacio Serpa, que también se murió ya, que en paz descanse. ¿Para qué? Para retomar las banderas que había dejado Samper. Y entonces, imagínense, pues iba a llegar el proceso 8000, versión 2.0 al gobierno en 2002. Y por el Partido Conservador era la señora Noemí Sanín Posada, abogada de la Javeriana. En cambio, Horacio Serpa, abogado de la Universidad del Atlántico. Ajá. Mire pues el tema. Y ahí llega un outsider. Pero la pregunta que la gente no se hace es, ¿cómo así que un outsider? Ah, y hay un señor que no era supuestamente ni liberal ni conservador. Que ¿Por tenía el qué? 2% de las encuestas, ¿no? En febrero de Sí. 2002. En Y febrero. que se Dos por sentaba ciento. por allá atrás. Sí, pero con una banderita que decía, ¿y cuál es la propuesta suya? Yo les doy bala. No, pero tiene que hacerlo con el acento para que la gente entienda. ¿Cuál es la propuesta Amiguitos. suya, señora ya? ¿Cómo es que usted se llama? Yo me llamo Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué es lo que usted propone? Yo le voy a dar bala. No, 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 no. No, no, no. Esa no puede ser la propuesta suya. Y ¿Por él qué? salía, La en propuesta todas es... las reuniones él decía lo mismo. Sí, él decía, hay que retomar el orden público del país. Hay que retomar, porque las propuestas de quien tenía el 27% y el 25%, porque tampoco era que fuera mucho, eran Noemí Sanín y Horacio Sí, Serpa, estaban con 25, 27, 30. ¿Por qué les estoy contando esto, Germán? Para que la gente no se preocupe tanto por la cercanía de las elecciones. ¿Listo? Porque mira que ajá. ahí estamos hablando de febrero del mismo año de las elecciones. En febrero del 2002, a 4 meses de elecciones presidenciales, a Uribe no lo conocía nadie, ¿cierto? No, él se Nadie. pegó una trepada tremenda. Pero hay que contarle a la gente por qué se montó y con qué se montó. Entonces mira lo que termina por pasar. Y uno dice, ¿y cómo así que él no era liberal? Si él había sido gobernador liberal, si él había sido senador por el Partido Liberal, si, en dos ocasiones, si había sido alcalde por el Partido Liberal en Medellín, cuando todavía no era alcaldía pues de elección popular, sino que lo habían designado. Entonces uno dice, ¿cómo así que él no era liberal? Mire lo que termina por pasar, Germán, que creo que es importante que lo miremos ahora. Al señor, como no, era de la gran élite bogotana del Partido Liberal y no había sido ministro de ellos, ¿cierto? Ni había sido alcalde de Bogotá ni nada de esas cosas. Lo tenían por allá rezagado, entonces estaba en la fila, por allá como de octavo décimo en el Partido Liberal. ¿Qué Sí, decide él? Él dice, hombre, así yo no voy a llegar nunca, es la verdad. Entonces, ¿el qué hace? Se retira del Partido Liberal sí. y crea un movimiento que se llama Primero Colombia. ¿Listo? Ojo, Pero es similar, la gente no es el mismo que recuerda todavía eso. existe o uno que se llama así todavía. Claro, Primero Colombia. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez llega, ojo, al poder en mayo del 2002 por Primero Colombia, no por el Partido Liberal, ni por el Partido Conservador. Y por eso es que hay gente que no entiende
como un señor que llega así, outsider, sin ser liberal ni ser conservador, cómo llega con y después se vuelve tan popular. Lo que a la gente se le olvida es una cosa, y mire las mentiras que van creando los relatos, porque han sido muy hábiles toda la vida, ¿cierto? Con el Sí. relato. Cuando él llega al poder, llegó con el apoyo de los congresistas era mínimo. O sea, él Ajá. llegó prácticamente solo. O sea, él no llegó con 50 senadores Ujú. y con, 80 representantes a la Cámara. No, señor, el señor llegó como con 10 senadores, de 102 que había para la época. Y De uno los dice, de los de Centro ¿cómo hizo? Democrático, ¿quiénes estaban con él todavía? ¿Ya? ¿Hay alguno? No, son muy jóvenes todos. No, ¿sabe quién trabajaba con él ya desde ese momento? Pero no era nadie, nunca había ¿Paola? tenido un cargo público. No, Andrés Guerra, Andrés Felipe Guerra Hoyos. Oye, ¿Y y sabe aquí una por qué? cosa, mire, ¿por qué yo le creo 100%? Porque si él se asoma y mira atrás, él tiene una colección de libros precisamente del pensamiento político de Uribe. Son tres libros, ¿no? Del No, son 6. Juepucha, ¿usted se los leyó todos? Sí, Uy, siga. sí. A mí me pagan por eso. Y no me paga Uribe precisamente, que es lo mejor. Bueno, Entonces, ojo, mire lo que termina por pasar. mil Contémosle a la gente, doscientas entonces, ¿cómo personas hace un señor que conectadas. no Qué es? pena, sigue, sigue. ¿Cómo hace un señor que no es ni liberal ni conservador para llegar y en 4 meses pasar del 2% al 50 y pucha? ¿Por qué? Porque hay otra cosa que hay que contarle al país. Ese señor llega y gana en primera vuelta. Ganó en primera vuelta. ¿Con qué Ya no porcentaje? necesitó segunda. Entonces, y ojo, seamos más sinceros aún. El día que usted pueda entrevistar al Uribe de Germán Rodríguez, Dentro de usted poco le, tengo me están alistando una reunioncita con él. Nos están pregúntele, alistando porque tú creo que nos vas a acompañar. puede anotar la pregunta y le va a preguntar y le va a hacer esta pregunta. Oiga, doctor Uribe, séame bien sincero. ¿Usted creyó que usted iba a ganar las elecciones de 2002? Le puedo asegurar que con la honestidad que el señor tiene, le va a decir no. No, Él se había mijito. lanzado en 2002. ¿Sabe para qué? Para que el país lo conociera, lo fuera conociendo y lanzarse en 2006. Pero las coyunturas políticas, porque así es la política, y aprendas esta frase, Germán, en política una semana es muy larga. O sea, en una semana pasan muchas cosas. ¿Listo? Porque Claro. los hechos políticos modifican la realidad política de todo. Sí, Ese sí, sí. señor, ¿qué fue lo que le pasó? Que el 20 de febrero del 2002 Sí. pasan dos cosas. Y ahí viene alguien que ahorita están bastante cercano al movimiento de las reservas. Uno, una señora quiere ir a dar un hecho político, quiere ir a generar un hecho político y se mete a la zona de distensión Ajá. siendo candidata presidencial con su candidata a la vicepresidencia y la secuestran. Sí. Uno. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt con Clara Rojas. Sí. ¿Listo? Ese es primer hecho político. Sí. Pero para esos mismos días secuestran un avión, Oh, claro. ¿de acuerdo? Y lo Sí, aterrizan en una carretera. sí, señor. ¿De ¿Carretera Neiva fue? Exactamente, un avión que debía Neiva a Bogotá. Sí. Ese avión de Aires, de la aerolínea Aires, llevaba a bordo, ¿sabe para qué lo secuestraron? Sí. Para secuestran el avión para secuestrar a una persona que estaba ahí a bordo, que era el senador Hechen, senador por el Huila. A usted le encanta escucharme estas historias, ¿no? Entonces, mire, Sí. lo que termina por pasar es, esos dos hechos políticos hacen que a Pastrana por fin se le vuele la piedra y diga, tienen 48 horas para desocupar los 42.000 kilómetros de la zona de distensión y voy a entrar con las tropas. En esa entrada con las tropas, ahí sí lo voy a recordar, estaba usted ya como oficial.
Sí, claro. Es que es más, a mí me mandaron a Coveñas a un curso militar y nos ¿Usted cuándo se suspendieron. gradúa, Yo me Germán? graduó 2001, el 1 de diciembre del 2002 o 2001. 1. Justo cuando Listo. sale, sí, y nos mandan para... Exacto. Entonces usted era la promoción de switches más recluta de las fuerzas militares Sí. cuando empieza la recuperación de los llanos del Yarí. Mm. ¿Se acuerda de Y, y, eso? a- y aquí le tengo, ¿usted se acuerda de Juan Ricardo Yola, no? Pero Am, claro, parcerísimo. Ponle de mi escuadra, cuidado que después descanse. que man tan, así muy rápido, no me quiero desviar. El man se gradúa como oficial y fue el primero que lo mandaron, o sea, el tipo, uno nuevo. Lo mandaron un helicóptero, lo bajan Ya en lo la dejaron. nodriza, nuevo, sin armamento, y le dice el comandante de batallón, mi coronel, ¿qué ordena? Releva ese bote. Y cuando le traen el bote, un bote ensangrentado, completamente nada, y sacan a mi teniente, usted es un genio, a mi teniente, que lo Suárez. sacan, creo que sí era López, lo sacan a él y un switch nuevecito, reclutica, que apenas estaba abriendo los ojos ante la vida, lo meten a unos combates Al río Meta. por horas, por Así es. horas. Yo hablaba con Oyolita y decía, así me inauguraron. O sea, yo me gradué y Claro, de una vez me mandaron claro. a la mamá de las emboscadas. Ujú. Así es, así fue, Y luego muere precisamente en el río Meta claro. en una Yo le entregué en el un ataque de la elemento. guerrilla. No, eso fue para militares. Yo le entregué el elemento, le pegan un tiro acá, duró una semana. Mi mamá estuvo con él porque pues querían donar los órganos, no se pudo, un muchacho muy joven, muy jovencito, 22 años creo que tenía, ni siquiera se graduó a los 18. Y claro, él le pegaron un tiro acá y el pupi, o sea, los soldados me comentaban cómo lo agarraban y con la masa por fuera se la intentaban agarrar y él Más estaba todavía, encefálica. Así fue. él estaba todavía consciente y él decía, Claro. pupi, ¿qué? Bien, bien, bien. Pero el pupi sabía que este man ya no seguía. Mm. Una vaina terrible. Homenaje especial para uno de nuestros héroes de la Armada Sí. Nacional, el gran Oyola, que no te imaginas lo que me hizo sufrir a mí como su Uy, comandante de escuadra. am, buena Uf, persona. Él siempre decía, sí, una excelente A mí me decía persona. loquito, loquito. Sí, sí, sí. Una Sí, sí. excelente Bueno, persona. te Gloria estoy a mi desviando, Dios en dale, el cielo. dale. Sí, estoy convencido de que está en el cielo. Estoy Está en el convencido. cielo, él está en el cielo. Sí, Así de simple. Entonces, eh, fíjate que entonces llega un señor que había iniciado una campaña para que dentro de 4 años ya pudiera ser una campaña larga, ¿no? O sea, la primera campaña a la que llegaba Uribe era, conózcanme, que yo en 4 años sí quiero ser presidente de verdad, sí. ¿verdad? Porque yo Aquí no tengo el tengo... dato. 53% de los votos, 5.862.655 votos. Exacto, pero con el tiempo la gente empieza a confundir el dato de cómo él llegó con tanto apoyo para él, personalmente para él, no era lo mismo que el apoyo con el que él había llegado eh, en Congreso. Esto es, de marzo a Ajá. mayo cambiaron un poco de cosas. Esto es, para que seamos más explícitos, el 80% de los congresistas que salieron elegidos en marzo de 2002 habían votado o por Noemí Sanín o por Horacio Serpa. ¿Sí me hago entender? Y entonces él cómo adquiere mayorías, porque él fue una planadora. Claro, adquiere mayorías cuando los congresistas, que son bastante acomodaticios, ven el gran apoyo con el que había llegado del pueblo colombiano. Sí. Y entonces le dicen, no, pues ¿cómo le vamos a negar el plan de desarrollo a este señor? ¿Cómo le vamos a negar el presupuesto a este señor que tiene una aplanadora de legitimidad Ajá. brutal? Y ahí empiezan a sumarse, pero los congresistas eran poquiticos. Vea, le voy a ser sincero, que me acuerde con nombre propio, era un partido que se llamaba Alas Equipo Colombia. Claro, yo me hablo con Lo lideraba Luis Alfredo Ramos. yo me hablo con Así de los de Alas simple. de por Equipo Colombia muy seguido.
Claro, y precisamente por eso es que el presidente del Senado, que se instala el 20 de julio del 2002, es Luis Alfredo Ramos Botero, posteriormente gobernador de Antioquia, ya había sido alcalde en ese momento, había sido Y, embajador del y, gobierno y, Pastrana. y aquí trajimos Francisco Solís Enciso, Claro, él se va a ese equipo, lanzar, él se va a lanzar de candidato presidencial por Alas Equipo Colombia. claro, Francisco Solís, él me escribe a mí ahí al WhatsApp cada rato. Entonces, ojo, el tema es, si bien el presidente que había sido acabado de elegir no tenía congresistas el día que se eligió, el día que se posesiona ya estaban todos filados ahí, o casi todos. Tenía muy poquita oposición, tenía el 70% del Congreso diciéndole, presidente, lo que usted diga. ¿Por qué? Porque usted arrasó. Y uno dice, ¿y cómo así? ¿Por qué así? Y él No había inicia con sido qué tan comandante de fácil. las fuerzas militares, él. El comandante de las fuerzas militares, él lo dejó un rato. La gente no recuerda. Dejó al comandante de la Armada que Sí, venía de Pastrana, que era el señor almirante Mauricio Soto, que en paz descanse, gran amigo mío y gran líder, al que tengo sí. mucho que agradecerle una cantidad de cosas que todavía no le puedo contar al país, pero tengo mucho que agradecerle a Mauricio Soto, que acaba de morir, ¿no? Sí. Finalizando el año pasado. Deja al comandante del ejército, no, cambia al comandante del ejército y lo vuelve comandante general, que es mi general Jorge Enrique Mora Rangel, El hermano, el hermano, el sí, el viejo, que fue a La sí. Habana, Sí, sí, el que sí. fue a La Habana. Ahí pone de comandante trae de director de la policía, reengancha a un general que había sido ya, que ya había salido. Pero hacía rato había Teodoro salido. Campo, Teodoro Sí, Campo, ¿se sí. acuerda? Claro, claro. Señor Grandote. Y permanece generalmente con la cúpula y nombra de ministra de Defensa, de primera ministra de Defensa, a Sí. Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, me parece que empezó a hacer un buen trabajo. Me están haciendo Muy, aquí muy una bien. pregunta. Fue un verdadero outsider del 2001, pero él no fue outsider, porque había sido gobernador. Había sido gobernador del Partido Liberal, había sido senador 2 veces por el Partido Liberal y había sido alcalde Comisión cuarta, en ¿no? representación del Partido Liberal. Sí, comisión cuarta, Pero, ¿cierto? ¿cómo? Comisión, ¿qué comisión era? Económica. Séptima, toda la vida. Comisión Ya, séptima, ya. toda la vida. Sí, Desde el primer periodo de Uribe, que fue 86-90, y después en el otro, que fue 92-94, solamente 2 añitos. sí. Sí, 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 Entonces, sí. mire, pues, esos son los datos que a usted le encanta escucharme a mí. Puros datos autistas, como digo yo. No No, me es que los sé sino yo. yo lo intento corchar y usted no se deja corchar, hombre. A nadie, pero es que a nadie más le interesan esos datos, no le gusta y no a usted. O yo no sé si a la gente que nos está escuchando le parece. Claro, quiero corcharlo. Voy a intentar corcharlo. ¿Cuándo llega Juan Bueno. Manuel Santos, del ministro de Defensa? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega Juan ¿Cómo? Manuel Santos? Juan Manuel Santos llega, se posesiona el 20 de julio del 2006. Yo por ¿Ah? eso les digo, este señor tiene algo en la cabeza. Este señor tiene como una computadora cuántica aquí en la cabeza. Sigue, sigue, porfa. Y antes de Santos, Uribe había puesto 3 ministros de defensa. 2 que me gustaron y uno que me parece muy peligroso, que de hecho algún día le cuento cosas que no le puedo contar al aire. ¿Cuáles Sí. fueron los 3 primeros ministros de defensa de Uribe? 1, Marta Lucía Ramírez. Ajá. 2, lo reemplazó Jorge Uribe, un paisa, experto en seguros, que lo Sí. criticaron en algún momento porque se puso un camuflado. Nadie se acuerda de él. Un poquito, muy leve, muy leve. Jorge Uribe estuvo muy poquito tiempo. Y 3, Camilo Espina, Sí, abogado de la Universidad del Rosario, que había sido secretario jurídico de Palacio. sí. Camilo Espina es el que le entrega a Juan Manuel Santos en una de las torpezas más grandes que ha tenido Uribe en su historia. Mal asesorado. Entonces, mire pues, qué chistoso. Sí era un outsider porque él había renunciado al Partido Liberal, porque en el Partido Liberal él no tenía espacio para ser candidato presidencial. No le iban a dar el chance. Decían, no, usted apenas fue gobernador de Antioquia, usted no ha sido ministro del presidente Samper, lo que sea. Entonces, si llega como un outsider, ¿por qué? El partido político por el que llega Álvaro Uribe Vélez en mayo del 2001 se llama, no hay partido, se llama Movimiento Primero Colombia. ¿Listo?
Y ahora sí te voy a responder lo que me dijiste. Adivine quién tiene la iniciativa de a Uribe hay que reelegirlo. Lo dijo en una entrevista. En una entrevista. La estaban entrevistando y ella dijo, a mí me parece que eso hay que las políticas y al presidente Uribe hay que reelegirlo. Pero ¿Marta la Lucía constitución nuevamente? no. ¿Ah? ¿Marta Lucía nuevamente? No. Fíjese lo curioso. Una Noemí, no señora creo. que llamaba Noemí Sanín. Ah, increíble. Eso es Sí. increíble. Sí, ella dice, creo que era embajadora en España para ese momento. Y ella dice, el presidente Uribe hay que reelegirlo. Y esa idea empieza a trabajarse y a trabajarse. El partido, como el presidente no puede hacer política, ¿sabe quién crea ese partido? Dos personajes. Uno, José Juan Obdulio Manuel Gaviria Santos. no. No, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Ah, con razón. El tipo Uribe hizo lo que fuera para que fuera el candidato presidencial que se quemó. Claro, claro. No, y mire que después salió, iba a estar probablemente condenado con el tema este de los dineros y que le acabaron de descubrir. Están bien enredados los pelos Caribán, tipo muy inteligente, pero Sí. que después fue ministro de Hacienda precisamente del presidente Uribe. Ojo, ese partido lo crean ellos, pero lo crean con un objetivo, reelección. Así de simple. Pero Y- con todo y eso, el presidente Uribe, cuando se va a reelegir, no se reelige por el partido de la U, a pesar de que la U significaba Uribe. Uribe. Después hicieron un acomodo ahí y dijeron, no, es que la U es unidad y no sé qué. De No, la no, no, no. Unión. Pero, Sí, no. pero él tendría que haber renunciado. La ley también para la presidencia dice eso, como los senadores que se cambian de partido que tienen que renunciar un año antes. No, lo que pasa es que la Corte Constitucional avaló la reelección del presidente Uribe. Y O entonces, ¿por sea, qué partido la se reelección lanza? del presidente en funciones. ¿Listo? ¿Qué había pasado? Otra vez, muy rápido, esas preguntas que le gustan a usted y de pronto al público. Muy rápido. Hasta el año 91, 4 de julio del 91, estaba permitida la reelección en Colombia, pero no la inmediata. Esto es, usted se iba del poder y podía en 4 años volver a aspirar. No podía reelegirse inmediatamente. ¿Listo? Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Promueven la reelección inmediata, porque decían, no, no se puede perder el impulso de la seguridad democrática, no se Ajá. puede perder el impulso de la confianza inversionista, porque si bajamos la guardia 4 años para volver a esperar a Uribe, Sí. van a dejar caer esto. Entonces, promueven la reelección inmediata y la Corte le da el aval y dice, pues sí, está bien. Pero el partido no era de Uribe, porque es que Uribe, recordemos, cuando uno es presidente no puede hacer política. Entonces crean el partido Santos y Zuluaga. Ese partido es uno de los que apoya la reelección. Uno más, o sea, la cabeza, el líder, el partido que se creó para eso. Pero hay gente que también apoyó, ¿cierto? Sí. Y cuando sale Uribe del poder, el 7 de agosto del 2001, la verdad es que el movimiento, primero Colombia, movimiento, nunca se cerró. Esa es la verdad. Siempre estuvo ahí, pero no como partido. Más como un centro de pensamiento, si mal no recuerdo bien, un think tank. Sí. Y cuando sale, se da cuenta muy rápidamente que a quien él le había entregado la posta, la confianza, para que Sí. continuara y finalizara la tarea, porque esa era la función de Santos, finalizar la tarea de Uribe, ya lo había traicionado incluso antes de posesionarse. Es más, Oh, hay una cosa que la gente no entiende. Búsquese, Germán, usted que es tan bueno para bucear cosas en Internet, señor. el discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos un sábado, El discurso. el discurso de posesión, pero ojo, no el de él, el discurso del presidente del Senado que lo posesionó. ¿Sabe quién era? Roy, no. ¿Estamos hablando de Roy? No. Armando Benedetti. Ah, juepucha, ¿verdad? Claro, fue Armando Benedetti. Yo sabía que era Y alguno de los, cuando claro. busque ese discurso, cuando termina el discurso,
¿Ese qué Uribe año estaba fue? sentado atrás, ojo, ojo, póngame atención a este dato. Uribe estaba sentado atrás. Cuando termina el discurso, Benedetti se va a sentar al lado de Uribe, que no es tan común que los presidentes vayan a la ceremonia de posesión del otro que está entrando. Uribe Sí, fue, ¿se acuerda? sí, Uribe fue. señor. ¿Por qué? Porque confiaba en que le estaba entregando las banderas para que terminara. Uribe se voltea así y regaña a Benedetti. Le dice, ¿cómo así? Ya, ustedes se acabaron de elegir con mis banderas y ya empezaron con otra agenda. Porque el discurso de Benedetti es terriblemente traidor a las banderas de Uribe y Aquí lo estaba tengo. caliente. Ahí lo voy a colocar el link aquí en el canal para que más adelante el que quiera abrirlo, ¿Sí, usted cómo es de rápido? sí, está Vaya, todo el mire el discurso discurso, completo. vaya, mire el discurso de un Benedetti acabado de elegir con las banderas uribistas que lo nombran presidente del Senado porque Benedetti es el que le pone la banda presidencial a Santos. A la gente se le olvidan esas cosas. Sí, Se le olvidan esas cosas porque aquí pasan tantas vainas que se le olvidan los datos. Como yo soy autista, pues no se me olvidan tanto los datos. Y los tengo ahí recopilando datos inútiles, gastándome la memoria RAM mía. Pero no importa. Para algo sirve, mire, para un discurso de estos. Entonces, en ese momento, la U deja de ser uribista y empieza a convertirse en la U santista, hasta ahí como el primer año, pero ya después no solamente no es uribista, sino que se convierte en antiuribista. ¿Sí me hago entender? igualito al tema de Apple, cuando le crea su compañía y le roban la compañía y Y lo le dan un llaman otra golpe de vez a Estado. solucionar la compañía. Y le dan un golpe de Estado, sí. Pero Esa- fíjese una cosa que Santos sí se vuelve presidente por el partido de la U, las dos veces. las dos Sí, sí, veces. las dos veces, las dos veces. ¿Sí? Claro. Pero lo que uno se pregunta hoy, preguntas de nuevo que nadie hace, es, oye, y si es así, ¿por qué el señor Juan Manuel Santos hoy no es el presidente del partido de la U? Así como Gaviria es el presidente del Partido Liberal y así como Uribe es Ahí el quién era, presidente Dilian Francisco Tora era la presidente, ¿no? es, Sigue es. siendo a pesar que es la No, gobernadora. ¿sabe quién es? Una señora que llama Clara, que es súper cercana a Dilian Francisca. Ya le digo, sí. Mm. Clara algo, que incluso es de aquí, creo que paisa, y ahora vive en el Valle. Pero es la segunda de ella, pero es la que verdaderamente manda en el partido de la U. Sí, sí, Entonces, sí. mire la cantidad de daticos que a la gente se le olvidan, que son históricamente importantes para poder entender dónde estamos en este momento. Hace 15 años el presidente del Congreso era Armando Benedetti y ya estaban traicionando a Uribe, acabándose de elegir. Por eso es que Uribe empieza con la idea de crear un nuevo partido, ahí sí. Y durante todo el año 2012 va haciendo como una encuesta sobre un nombre, sobre un nombre, sobre un nombre. El primer intento es, y todavía lo recuerdo, porque aquí tuvimos de hecho una discusión en el auditorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde, ¿sabe cómo querían poner a ese partido? Le querían poner el puro centro democrático, el puro centro democrático. Y ahí hubo una discusión. Le voy a contar algo, Germán, que yo no sé si de pronto está por ahí grabado. Está el presidente Uribe, está el señor, el doctor José Obdulio Gaviria, está el auditorio lleno, yo me pongo de pie. Eso es agosto de 2002. ¿Tú estabas allá? Sí, en ese auditorio, cuando están discutiendo la creación de un nuevo partido y las propuestas, cuando está saliendo Uribe de los afectos de Santos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya Santos había dicho que iba a hacer la paz y que iba a desconocer todo lo que había hecho Uribe. Entonces, puro centro democrático, yo me levanto, pido la palabra y cojo mi micrófono y le pregunto, presidente, ¿eso del centro qué es? ¿El centro es un pedacito de izquierda y un pedacito de derecha? ¿O el centro es ni a la izquierda ni a la derecha? Porque es un tema, pues, geográfico o geométrico, como le quieran decir, Sí. pero eso no queda claro. Y él se enreda un poquito, le suelta el micrófono a José Obdulio. Finalmente, yo no estoy diciendo que haya sido por la pregunta que yo hice, pero finalmente le quitan la expresión o la palabra puro centro democrático
y termina siendo Centro Democrático, fundado en Santa Marta a mediados del año 2013. Me consta, eso me consta. Ahí estaba yo. Bueno, aquí tengo una encuesta. Tenemos 1.200 personas en solo ¿Qué una dicen? ¿Qué cuenta. dicen en las redes de lo que están hablando? ¿Ya se Bueno, aburrieron de la historia o qué? no, está la gente pegándose cada día más. Dice, ¿te gustaría, mira esta encuesta, ¿te gustaría que Andrés Zúñiga venga 3 días a la semana a asesorarnos en el canal? Más del 90% dice, claro que sí. Entonces, esa es una, primero. Es fácil, si te das cuenta, ¿ahorita estás con el celular o con el computador? Con el computador. ¿La cámara nueva? No, es que este es un Macintosh, Sí. entonces un Apple Macintosh, entonces tiene una muy buena resolución. Pero Te falta es no, colocar luz y ya lo bajaste, ¿no? Lo bajaste ya, eso. ¿cierto? Pero mira, sí compré una cámara nueva. Ya, lo bajaste, ¿no? Ya no está tan arriba el computador. Exacto, ya no está tan Te arriba el falta computador. solamente un poquito de luces. Yo las tengo con papel pergamino, las Ah, luces. bueno, porque mira esta. Pero cuando vaya ya te las acomodo, tranquilo, tranquilo. Perfecto, Y perfecto. cuando vaya ya, yo creo que va a ser el día que nos vamos a reunir con Álvaro, con Alvarito Uribe, no sé si allá o acá. Bueno, mi querido, como Ojalá, ojalá nos den el espacio. no quiero gastar todos los cartuchos hoy mismo. Nos vienen cosas grandes en el canal. Tu inteligencia la necesitamos en Colombia y que empieces a reactivar. Tú te encargas de reactivar la talanquera contra el comunismo que se llama Medellín. ¿Mm? Este es el dique de contención contra el comunismo. Así Bueno, es. en resumidas, ¿por qué nos están atacando tanto últimamente? No quiero, ni nombre la bodega. ¿Por qué nos están atacando tanto las bodegas en ese momento? Porque saben que representas peligro. Si no representaras peligro, no te estaban atacando. Así de simple. Sí, 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 Punto. sí, sí. ¿Puedo hacer jurídicamente algo? El tipo este llegó, editó un chat. Es muy fácil, tú lo puedes editar en cualquier cuenta hay aplicaciones gratuitas, hay páginas web gratuitos y me nombró a mí y nombré a Jorge Castillo. Yo hace poco le hice creo que te la envié, ¿no? O la denuncia por injuria y calumnia con ese señor, no te la envié a ti, ¿no? No, 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 no Eh, la conozco. y pues ya está radicada, pero si quiero hacer algo que fue, pucha, que algo que se puede hacer algo que la justicia diga, ese señor no puede acercársele a usted. Pues yo creo que siempre se va a poder hacer algo. Lo que no es tan claro es que la justicia actúe. ¿Por qué te lo digo? Y con toda sinceridad, Germán, pero más que con toda sinceridad, con toda tristeza. La verdad es que la fiscalía está tremendamente mal manejada. Sí. Y si venía siendo morosa en la justicia hace tiempo, con la nueva fiscal está peor. Entonces, uno sí puede hacer las denuncias, pero que realmente tengan efecto, no lo veo tan claro. Pero hay que hacerlas. Creo que hay que hacerlas de todos modos, pase lo que pase.